Todos los reflectores apuntan por estos días a los dineros, a los aportes que financiaron la campaña del hoy presidente Iván Duque. Y en medio del origen de todo este escándalo hay un concepto que se ha vuelto popular en nuestro país. Se le ha bautizado como la ñeñe política. ¿Qué es eso? Vamos hoy, con la compañía de María Camila Orozco, mi compañera experta en todos estos temas judiciales, aquí en Noticias Caracol, a tratar de armar el rompecabezas de la ñeñe política. Esta es una primera versión porque todavía la investigación está en curso por parte de las autoridades competentes. María Camila, qué gusto. Un gusto, Juan, para usted y para los televidentes. Y vamos a arrancar a armar este rompecabezas que apenas arranca en esta investigación. Comienza, sí. Apenas comienza. Y arranca todo este rollo con este personaje. Marcos de Jesús, alias Marquitos Figueroa. ¿Quién es él? Este personaje es un personaje que la Fiscalía ha calificado como sombrío, como oscuro, y aparece por allá en el 2013, cuando la Fiscalía empieza a investigar varios asesinatos, varios crímenes en La Guajira, en parte del Cesar, también en parte del Atlántico. Es denominado Juan Diego narcotraficante, jefe de una banda de sicarios, contrabandista, brazo armado. Recordará usted del exgobernador del departamento de La Guajira, Juan Francisco Quico Gómez, que fue condenado, entre otras cosas, por el homicidio de Yandra Brito, que es una exalcaldesa del departamento de La Guajira. Desde entonces, incluso mucho antes, venían siguiéndole la pista a este personaje. Ok, un personaje siniestro que está en este momento en el blanco de las autoridades. Pero aparece este otro personaje, José Guillermo Hernández. ¿Quién es él? Hasta el 2019 era conocido como un próspero ganadero del departamento del Cesar, hacía parte de la clase política y social de este departamento. Y digo hasta el 2019 cuando fue asesinado en extrañas circunstancias en Brasil, la versión inicial por robarle un reloj Rolex. Un mes aproximadamente después de su muerte, la Fiscalía hizo el que consideró el operativo más grande de extinción del derecho de dominio. ¿Por qué le digo el más grande de los últimos tiempos, Juan? Porque habla de 1.2 billones de pesos ocupados en predios, en bienes, más de 11.000 cabezas de ganado que, dice la Fiscalía, tenían en sociedad el señor Marcos de Jesús Figueroa y el señor José Guillermo El Ñeñe Hernández, que le servía supuestamente, y digo supuestamente porque no ha sido probado en juicio, como testaferro para ocultar estos bienes. Es decir, este personaje, José Guillermo Hernández, el Ñeñe, como se le conoce, empieza a ser investigado por sus vínculos presuntos con Marquitos. Sí, Figueroa. La relación que venía siguiendo la Fiscalía a Marquitos Figueroa lleva también a José Guillermo El Ñeñe Hernández con un componente adicional, y es que la Fiscalía también tenía otra línea de investigación en contra de Ñeñe Hernández por un homicidio que ocurrió en el Atlántico, concretamente en Barranquilla, y es el asesinato de una persona que aparece en escena y que se llama Óscar Rodríguez Pomar. Pero entonces la pregunta es, ¿en qué momento aparece la ñeñe política, que tiene que ver con los aportes y financiación de la campaña del presidente Iván Duque? Esta grabación, que es más bien una transcripción de una grabación, es lo que origina la llamada ñeñe política. 21 meses en la Fiscalía General de la Nación estuvo durmiendo el sueño de los justos. Al día de hoy no aparece, solamente se conoce esta transcripción que hizo un investigador, un policía judicial, y lo que retrata este documento, Juan Diego y televidentes, no es otra cosa sino la conversación entre el señor José Guillermo El Ñeñe Hernández y una persona que hasta el momento no ha sido identificada, pero que se presume es María Claudia Daza, que es la ex asesora del expresidente Esa es Álvaro otra ficha Uribe. clave, pero esa es otra ficha vamos clave. Paso por paso. Es decir, si le entiendo, se les estaba investigando por homicidio en el caso del Ñeñe, Marquitos Figueroa por narcotráfico y unos vínculos ahí, es presunto testaferrato, ¿cierto? Sí. Y están investigándolos por eso. Y resulta que en esa comunicación que es interceptada por ese proceso, vienen a desentrañarse unos presuntos vínculos de financiación de la campaña del presidente Duque. Claro, es que esta transcripción de una supuesta conversación se origina en ese proceso que le digo por la investigación de un homicidio que ocurrió en Barranquilla, que es el asesinato del llamado sastre Óscar Rodríguez Pomar. Sí. Esta grabación, según la Fiscalía y según los primeros indicios, fue hecha 14 días antes de la segunda vuelta presidencial.
¿Y por qué solo hay transcripción y no hay un sonido telefónico? Esa es la respuesta que se hace de la Fiscalía. Se habla de más de 25.000 audios. Hasta el momento se han ido conociendo algunas interceptaciones de esta que revelan, entre otras cosas, la cercanía del Ñeñe Hernández, familiar con el hoy presidente Iván Duque. Explicación que ha dado el presidente Iván Duque, asegurando que conoce a la familia de Ñeñe Hernández desde 1995, una relación familiar entre sus padres. Pero esta transcripción es determinante en el proceso, no solamente porque abre la ventana a la llamada Ñeñe política, sino porque no aparece. Se han conocido audios de Ñeñe Hernández con militares, se han conocido audios de Ñeñe Hernández con la clase política y su cercanía con el Centro Democrático, pero hoy, al día de hoy, cuando ha transcurrido más de 9 meses de esta investigación, desde que se destapó la llamada Ñeñe política, no aparece este audio. Claro, y allí, ¿qué es lo que se menciona? Esta transcripción, le decía, es determinante y le abre la puerta a la llamada Ñeñe política, porque en ella el Ñeñe Hernández con su interlocutora, que insisto, se presume es la señora María Claudia Daza, recuerden ustedes que ella está en este momento en Estados Unidos, ¿es ella? Ya rindió interrogatorio en la Fiscalía por este tema, conversan de la consecución de unos recursos. El Ñeñe le dice que hay que conseguir dineros para pasar por debajo de la mesa. Esa persona, que se presume es ella, le habla de que obtuvieron cerca de 1.000 millones de pesos, que ya estaban 1.000 millones de pesos disponibles para repartir en el departamento del Cesar y en el departamento de La Guajira. Pero también hay otras fichas claves. Claro, en este proceso se menciona además la participación de Nubia Estela Martínez. ¿Quién es ella? Ella es cabeza del Centro Democrático. Aparece otra conversación también entre la señora María Claudia Daza y la señora Nubia Estela Ramírez, que agrava aún más el capítulo de la Ñeñe política, Juan, porque se habla de la posible entrega o ingresos de dineros del exterior a la campaña del hoy presidente Iván Duque, concretamente de un señor que se llama Osvaldo Cisneros, que le habría entregado cerca de $300.000. La explicación que se ha dado desde el Centro Democrático es que hubo una confusión al momento de referirse a esos recursos y que no los entregó, que pensaba entregarlos. Claro, y se hizo un allanamiento en la sede del partido y demás, en medio de mucha polémica, ¿no? Claro, es que este proceso ha despertado todo tipo de capítulos o ha levantado todo tipo de apoyo en el sentido, entre otras cosas, recuerde usted que la propia Fiscalía se metió a la policía a allanar buscando esos audios y hubo un choque en la búsqueda de los más de 25.000 audios entre el Ñeñe Hernández y toda clase de personalidades, tanto políticas, empresariales, no solo de la Guajira y del Cesar, sino de Bogotá, del nivel central, porque en lo que se ha podido evidenciar hasta el momento es que tenía gran injerencia o cercanía con personas que son afines o muy cercanas al presidente Iván Duque, incluso al expresidente Álvaro Uribe. Luigi Echeverry, este es otro de los personajes envuelto en este escándalo. ¿Por qué? Juan, ayer el Consejo Nacional Electoral decidió abrir una indagación preliminar por presunta manipulación o ingreso irregular de los dineros a la campaña del presidente Iván Duque. Y Luigi Echeverry es una persona determinante en este proceso porque era el gerente o fue el gerente de estas dos campañas, es decir, la persona responsable del ingreso de los recursos que entraron a financiar la campaña del presidente Iván Duque para que llegara a la Casa de Nariño. Emitió un comunicado de prensa justamente porque el Consejo Nacional Electoral decide tener en cuenta su nombre para llamarlo a versión libre, igual que la señora María Claudia Daza, para que expliquen el contexto de esas grabaciones, el contexto de esas conversaciones donde se habla del ingreso de dineros a la campaña. Dice que no ha delegado en ninguna otra persona la responsabilidad de recibir los dineros, y no solamente de recibirlos, sino también de administrarlos. Claro. ¿Qué otra ficha queda pendiente en el tablero? Bueno, aquí nos quedan muchas fichas pendientes, entre otras cosas porque la Fiscalía aún no termina de escuchar estas interceptaciones. Les hablamos de 25.000 audios. Es prácticamente imposible o desborda la capacidad humana poder escuchar estos. Está Priscila Cabrales también, que es esta persona. Ella aparece en la primera conversación entre el Ñeñe Hernández y la que se presume es María Claudia Daza. Hasta el momento, ¿en qué vamos? En parte la Fiscalía, interrogatorio a María Claudia Daza, que se acogió a su derecho a guardar silencio por recomendación de su abogado. La viuda, que es María Mónica Urbina, la ex señorita Colombia también, que fue llamada a responder por los señalamientos que se tiene en cuanto al testaferrato. Claro, ella es esposa del Ñeñe. Del Ñeñe Hernández, claro. Como le decía, reconocido ganadero hasta el 2019, mayo del 2019, cuando es asesinado en Brasil, país, entre otras cosas, del que fue extraditado Marcos de Jesús Figueroa en el 2016. Allí fue asesinado, decía usted, porque aparentemente se le iba a robar
una banda, el reloj Rolex, una marca muy fina de relojes. Esas son las primeras hipótesis que se manejan. Estaba en un viaje de negocios y las primeras versiones es que su asesinato se produce en medio de un intento de asalto por robarle ese Rolex. Su familia ha sostenido otras versiones asegurando que se trataría incluso de una posible venganza del padre de este muchacho que origina, o más bien el proceso donde se interceptan las comunicaciones del Ñeñe Hernández. Y eso es lo que hoy tiene en el ojo del huracán la financiación de la campaña del presidente Iván Duque. Esa es la ñeñe política, le decía, es un proceso que apenas comienza y que tiene dos componentes, que es la parte electoral, que ya está avanzando el Consejo Nacional Electoral con esta decisión que tomó en las últimas horas de indagación preliminar, y en lo penal, en lo que tiene que ver con lo penal, la Fiscalía también está avanzando ya en lo que tiene que ver con este aspecto, llamando a interrogatorio. Las personas tienen derecho a guardar silencio, a acogerse a ese derecho, pero la Fiscalía avanza en ese sentido. Esta es una primera versión de este rompecabezas de la ñeñe política, un nuevo escándalo que, por supuesto, tiene un coletazo durísimo frente a lo que ha sido la campaña y la situación del presidente Iván Duque. María Camila Orozco, de nuestra área de noticias judiciales, experta en estos temas, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol, por poner la madrugada el día de hoy. Muchas gracias. Un abrazo, como siempre.